Esto es importantísimo. Entonces, el niño de 3 meses cada hora está haciendo una deposición fecal, cada hora. Pasados unos 6 meses, el niño ya está haciendo deposición fecal cada 2 horas. Pasado un año, está haciendo cada 3 horas. Y ya hasta cuando llega a los 7 años, empieza ya a tener una deposición fecal cada 4 horas. Lamentablemente, la mayoría de los padres no saben alimentar a los hijos en estas primeras etapas y les dan alimentos que les dañan la flora intestinal, les deterioran el intestino delgado y grueso al niño, les inflaman el hígado, el páncreas y les dañan y les corroen el estómago. Entonces hay niños de 7 años con graves problemas intestinales, de infecciones, de diarreas, de estreñimiento porque los papás no saben alimentarlos. Que sí, que compran lo que la Asociación de Médicos, no sé qué, eh, colombiana y de otros países recomienda, que es una leche que en polvo que es para etapa 1, 2, 3, 4 y bueno, entonces sí, lo están alimentando porque la asociación tal lo dice, pero su merced no sabe que esa asociación es manejada por multinacionales como Nestlé, que les dicen promuevan esto como alimentación para la gente, aunque eso sea física basura. Y la gente acude y compra eso, dañando la salud de su hijo. Desde niño le programan un cáncer de colon o un cáncer en edad adulta, porque no saben alimentarlo. Entonces les deterioran tanto la alimentación que el niño empieza a ser estreñido y empieza a dejar de ir todo un día a evacuar, a ir a REA, o sea, a sacar los desperdicios del colon. Y pasa así días. Y en alguna oportunidad les había hecho una conferencia, encontré el caso de una dama en un país de Centroamérica, la cual iba solo cada 8 días a defecar, pero para poder ir a defecar tenía que hacer un ritual, tenía que tomarse un pocillo de esos grandes chocolateros de tinto o café negro, fumarse unos 2 o 3 cigarrillos y llevarse una revista para el baño. Y ahí sí podía hacer, podía evacuar. De lo contrario, no podía hacerlo. Cada 8 días, imagínese cómo estaría ese organismo internamente. Y obviamente era una persona muy nerviosa, muy desequilibrada, muy inestable emocionalmente, porque toda esa toxina que guardaba le estaba atormentando psicológicamente su cerebro, por ende la mente de la persona. Entonces, oigan esto, un niño está haciendo digestión cada hora, por eso es que la mamá debe estarlo amamantando en forma seguida, porque el niño hace digestión, o sea, su organismo hace digestión. El niño hasta los 7 años tiene 2 o 3 horas de periodo entre su digestión. Entonces un niño de esa edad sí puede comer entre comidas, pero fruta, fruta. No darle ni cornflakes, ni darle bombones, ni galletas saltín, ni, bueno, por decir unos ejemplos, ¿sí? Porque le están deteriorando el cuerpo al niño, darle frutas naturales, ni conservadas en almíbar, ni nada de eso, porque esos son otros químicos. Ni menos frutas que digan Chile o Made in Chile, porque son frutas irradiadas con radiaciones altamente cancerígenas para el cuerpo.
hay que darles frutas. ¿Por qué? Porque el metabolismo del niño está para eso, cada 2 horas haciendo digestión, cada 3. Entonces el organismo de él pide y obviamente hay que darle al niño. Pero pasados los 7 años hay que iniciar a enseñarle la temperancia, porque su organismo ya empieza un proceso digestivo más maduro. Entonces ya es de 4 horas y hay que hacer que el niño logre desarrollar ese proceso digestivo para ahorrarle una cantidad de dolores de cabeza y de enfermedades tanto a los padres como al niño y desequilibrios mentales y anímicos al niño, para cuando sea un hombre sea una persona de bien. Qué interesante esto, casi nadie lo habla, pero una sociedad estreñida es una sociedad en bancarrota de todos los valores éticos, morales y espirituales. Una sociedad estreñida está en bancarrota de todos los valores éticos, morales, espirituales. Entonces, esto es muy importante que sus mercedes lo sepan. Las personas que más estreñidos son, inician a desarrollar insensibilidades en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque deja de ser insensible incluso de su proceso digestivo. Empieza a perder el apetito o por lo contrario se le puede subir en exceso. Empieza a perder la función de las papilas gustativas. Ya no siente los sabores, ya no siente los olores, no por causa del coronavirus, sino que empieza a perder los sentidos. Y los sentidos es lo que a uno lo orienta. Alguien que no tenga sus sentidos desarrollados o que los tenga obstruidos, se desorienta. Una persona desorientada es una persona que anda errando. Alguien que erra es alguien que comete muchos errores, que no sabe sus pies para dónde van. Esto tiene muchos significados, grandes significados, pero esta es una de las grandes causas. Si nuestras sociedades alicertaran o alimentaran en forma natural y tuvieran este principio de esta primera regla de oro, nos ahorraríamos incluso hasta las guerras en el mundo, por este sencillo principio que es alimentarse 3 veces en el día. Es mejor aún hacerlo 2 veces al día, por lo que ya hemos dicho. Vamos a pasar entonces a la segunda regla de oro. Esta segunda regla de oro nos dice lo siguiente: entre más sencilla sea su alicertacel o alimentación, mejor será su digestión. Qué cosa tan interesante esta. Dice por allí en la Biblia: el que sea sabio, hágase simple. La sabiduría de una persona para comer no está en un plato lleno de ingredientes y multiplicidad de cosas diferentes dentro de su plato. La sabiduría que aplicada se llama la salud en el cuerpo se obtiene de comer en forma sencilla. Es decir,
Si nosotros nos comemos una ensalada de frutas que es saludable y tiene 10 frutas diferentes y nos comemos la misma cantidad, pero digamos de solo una fruta como la papaya, nuestro cuerpo se va a regenerar, va a asimilar, va a aprovechar los nutrientes, las vitaminas y los minerales y se va a purificar, desintoxicar en una forma más eficiente con la papaya que con las demás frutas mezcladas. ¿Por qué? Porque cada fruta tiene un pH, o sea, tiene un potencial de hidrógeno, un grado de acidificación. O sea, unas frutas son más ácidas, otras son más alcalinas. Entonces, ese sistema hace que a nuestro cerebro le toque empezar a enviar diferentes señales al estómago. Es decir, por ejemplo, entró el mango. El mango tiene un grado de pH de 7, un ejemplo. Y también en esa ensalada de frutas venían unas brevas. Entonces las brevas tienen un grado de acidez de 6. Y también venía un melón. Tiene el melón un grado de acidez de 8. O sea, un grado de alcalinidad de 8. Y también unas moras, pero las moras tienen un grado de alcalinidad o de acidez de 4. Entonces esas diferencias de grados hacen que el estómago tenga que producir diferentes grados de ácidos clorhídricos y otros tipos de enzimas diferentes de diferentes grados al estómago. Esas diferencias tan notorias porque tiene que atender todos los diferentes tipos de frutas al tiempo, hacen que al final de cuentas esos ácidos que se ubican o se producen dentro del estómago pierdan la eficacia, pierda su eficacia, porque es más fácil y más eficaz, más rentable para el cuerpo, más eficiente para el cuerpo, producir, digamos, solo un grado de acidez de 4 o de alcalinidad de 4 o del pH de 4 y enviar ácido clorhídrico para ese grado de acidez o potencial de hidrógeno que es el pH de 4 y atender solo eso y digerir rápidamente eso. Pero si hay 15 o 20 ingredientes diferentes, le toca atender todos los 15 y tienden a neutralizarse. Entonces se pierde en asimilación. Obviamente que por ser frutas se va a asimilar en un gran porcentaje y va a beneficiar a la persona. No significa que comer ensalada de frutas es malo, pero es más eficiente para el cuerpo un solo tipo, o sea, más sencillo. Por eso esta segunda regla de oro es entre más sencilla sea su alimentación, mejor será su digestión. Por eso les dije, el sabio, el que quiera ser sabio, hágase simple, pero esa simpleza tiene que venir en todo. Quienes toman platos suculentos con muchos ingredientes, con cantidad de aliños o especies, pierde al final el toque, la, el gusto por un plato. Esto es importante que sus mercedes lo sepan, e incluso a la hora de cocinar. Sus mercedes cocinan y utilizan o eligen un tipo de aliño o de especia natural para darle sabor a su comida o su alicierto. Ese alicierto va a tener un sabor mucho más agradable para el gusto y va a favorecer la digestión de su cuerpo mucho y va incluso a producir una digestión más favorable. Por ejemplo, su merced hace
un preparado de alguna verdura y utiliza de aliños ajos, pues todo va a saber ajo y va a tener un sabor muy agradable. O utiliza cebolla, va a tener un sabor muy agradable. Pero si utiliza todo el tiempo ajos, cebollas, tomillos, romero, apio, perejil, y le va a aplicar también color y cúrcuma y todo se lo aplica al tiempo, se va a desvirtuar el sabor de ese plato y se va a producir una congestión a nivel del sistema nervioso y una congestión a nivel del sistema digestivo. Por eso en la sencillez está la grandeza. Quien se consume un tipo de fruta en la mañana, un solo tipo pero buena cantidad, mucho mejor, eso le sostiene más su cuerpo, le va a dar mayor nutrientes a su organismo, que a las 2 horas le va a dar hambre, sí, eso es cierto, va a sentir hambre. ¿Por qué? Porque su organismo ya asimiló esa fruta. Por lo general, una fruta tiene, tiene la virtud de que en 2 horas se asimila. Un vegetal tiene la virtud también que en 2 horas se asimila. Las harinas se demoran de 3 a 4 horas su digestión, igual las grasas, de 3 a 4 horas su digestión. Los carbohidratos o los azúcares o las glucosas naturales, como las que vienen de la miel, se asimilan en 15 minutos, pero me refiero solo a glucosas de la miel. Se asimilan en 15 minutos sin producir ningún desecho. Cuando su merced mezcla vegetales con cereales, con lácteos, entonces el proceso digestivo aumenta de 4 a 6 horas por los diferentes alimentos que se mezclan. No quiere decir con esto que su merced entonces ya no se va a poder comer su arroz ni con una ensalada porque entonces se va a deteriorar el proceso digestivo, no. Le estoy hablando es de qué es lo más eficiente y benéfico para el cuerpo. Obviamente nuestro cuerpo y la salud del mismo requiere de un sabio manejo de todos. O sea, en su plato debe tener carbohidratos, o sea, que son harinas, pero de origen natural, no procesadas. Eh, Debe tener lípidos o grasas de origen animal. En el caso, en el caso que les recomendamos a sus mercedes es una dieta ovo-lácteo vegetariana, o sea, huevos y lácteos, y todos los vegetales, incluidas las mieles. Esa es una de las mejores o es la mejor dieta y la más equilibrada para alguien poderse alimentar y tener todos los nutrientes. Entonces la persona tiene en su plato vegetales, tiene un carbohidrato o harinas, tiene proteínas naturales, vegetales, tiene eh, todo lo que requiere su organismo. Pero entre más sencilla sea esa alimentación, mucho mejor. Entonces traten de comer en forma sencilla, teniendo de cada uno de estos ingredientes, pero en forma sencilla, por ejemplo, a la hora del almuerzo o la hora de su sustento. En la cena también frutas. ¿Por qué? Porque nuestro organismo entra en un estado de latencia, de relajación en la noche. Tan pronto se va la luz solar, la glándula pineal empieza a adormecer el cuerpo y las funciones del cuerpo. Entonces, el cuerpo empieza, incluso los procesos digestivos empiezan a paralizarse. Entonces, si la persona consume un alimento cargado de sales y carbohidratos, un alimento que debiese ser para el mediodía, que es cuando más actividad física tiene,
Entonces, eso va a recargar el organismo y va a producir enfermedades, trastornos. Esto es fundamental que sus mercedes lo sepan. Entonces, la segunda regla es, entre más sencilla sea su alimentación, mejor será su digestión. Tengan muy en cuenta esto. Vamos a pasar entonces a la tercera de estas reglas de oro, que son leyes de la naturaleza, de la vida. Uy, este tema sí es importantísimo, esta tercera, porque la mayoría de personas erran en este punto y por eso tienen bastantes enfermedades, incluso personas vegetarianas erran porque no saben utilizar en forma sabia la alimentación vegetariana y entran en excesos. Entonces hay personas que entran al crudismo puro y entran en un exceso tal que les produce enfermedades, les producen faltas de vitaminas y de proteínas. Hay personas que entran a un vegetarianismo llamado veganos o el veganismo y entran en otros inconvenientes a nivel de falta de proteína en el sistema nervioso y de fibra eh, de flora intestinal y se le producen enfermedades como la anemia, incluso hasta el cáncer. Entonces son tipos de dietas que no están adaptadas para la salud del ser humano de la actualidad. Por eso se recomienda es la dieta ovo-lácteo-vegetariana, que es la más equilibrada y que su merced que quiere alentarse, que me está oyendo, es la opción mejor. Si su merced toda la vida ha comido carnes de cualquier tipo de animal y quiere mejorar su vida y optar por una dieta vegetariana, la dieta para su merced es la dieta ovo-lácteo-vegetariana. Esa es la dieta para su merced. Para tener éxito en esta dieta, se requiere de esta tercera ley o esta tercera regla de oro en la Alicertacel. Esta regla dice así: no combine alimentos o aliciertos que son incompatibles. Entonces, ahí vamos a lo que es la incompatibilidad de los aliciertos o los alimentos. Su merced, por ejemplo, le enseñan a hacer un jugo o un extracto verde, que porque eso baja el colesterol, los triglicéridos, le ayuda a la digestión del colon, pero resulta que le dicen, licúen apio, licúen espinaca, licúen manzana, licúen, digamos, piña. Un ejemplo, ¿sí? No quiere decir que es exactamente el que ofrecen, sino de los tantos que dicen. Porque hacen este tipo de mezclas, ese tipo de mezclas son ilógicas, carecen de fundamento, se basan exclusivamente en las propiedades de cada uno de ellos. Entonces dicen, la manzana tiene tal vitamina que sirve para desinflamar, la piña tiene tal vitamina que sirve para desinflamar, la espinaca tiene tales proteínas del complejo B que produce regenerar el tejido. Y el apio es una sustancia que ayuda a que se produzca flora intestinal. Entonces, al unir todas esas propiedades, entonces tenemos un super jugo verde que nos va a dar toda la salud y los nutrientes. No, eso es una tontería, porque no están teniendo en cuenta que cada uno de esos alimentos tienen componentes químicos diferentes que mezclados son incompatibles.
así tengan propiedades nutricionales muy importantes y médicas muy importantes, mezclarlos no hace que se produzca un super rejuvenecedor multivitamínico, no, porque en esta regla, en la tercera regla, se nos indica que las frutas y las verduras, consumirlas o mezclarlas en un alimento es una mezcla incompatible. Es incompatible mezclar frutas con verduras. Si su merced, los que nos están oyendo, son de los que toman un jugo con su almuerzo con verduras o su almuerzo con cereales o con granos verdes o secos, está consumiendo una alimentación incompatible con su cuerpo. Es como su merced tener su celular y su celular tiene un cargador específico para esa marca y su merced le pone uno más grande y lo carga que porque quiere cargar más rápido la batería. Y al final de cuentas, por ser un dispositivo o un cargador incompatible, termina quemando el celular. Haga de cuenta que ese celular son las células de su cuerpo. Entonces, de estar utilizando mezclas incompatibles, va a quemar las células de su cuerpo, es decir, las va a deteriorar hasta que se produce un cáncer. No combine los alimentos que son incompatibles. Ahora, he visto que los chefs a nivel mundial hacen unos horrores, y con licencia de los chefs que de pronto estén presentes, unos horrores que porque no sé qué de Francia tiene la corriente si sé qué, de no sé dónde, de un maestro inglés que fue a Rusia y que le enseñó esto y que lo otro, y entonces hacen ensaladas que agridulces, mezclando verduras con frutas. Habráse visto tal tontería que no tiene nada que ver con la salud del ser humano, es totalmente incompatible. Así sea que lo estén enseñando en Francia en los mejores gourmets y en las mejores escuelas más importantes del mundo. No significa que porque sean las más importantes son las que utilizan la lógica de la Alicertacel o la alimentación, no. Entonces no todo lo que brilla es oro. Mas si es oro estas reglas que le estamos entregando a sus mercedes, que puestas en práctica son un tesoro para su existencia. Se los decimos porque las hemos practicado desde hace más de 20 heliocrones o años y nos han dado excelentes, excelentes resultados. Y sabemos con experiencia y con la práctica la efectividad de las mismas. Quien aprende y practica esto va a tener un sendero esplendoroso en la salud de su cuerpo. Pero hay que ser sabios para practicar esto. Ahora, otra de las incompatibilidades de los alimentos es mezclar los cítricos con cualquier otro grupo de alimentos, incluso mezclarlos entre los mismos cítricos. Es una tontería total quienes agregan, y me licencian las personas que nos están oyendo, pero es totalmente perjudicial para la salud a las verduras agregarles limón, más específica e específicamente a las ensaladas de verduras, agregarles limón. Es lo más incompatible que se puede hacer.
porque el limón es alcalino y él tiene un grado de acidez, o sea, de alcalinidad. Alcalinidad es lo opuesto a lo ácido, o sea, es algo casi neutro, o más de lo neutro. Alcalino es que tiene mucha energía, pero cuando él entra en contacto con las verduras, con el tomate, que el tomate tan pronto se abre, empieza a oxidarse, o la cebolla tan pronto se pica, empieza a oxidarse, y se le aplica el limón, se oxidan los tres rápidamente. Al final la persona cuando va a llevar el bocado de, de la ensalada a su boca, lleva un cóctel de alcohol tóxico para el cuerpo y de ácidos que corroen las membranas del estómago y del intestino. Quien aplica limón está ganándose dos enfermedades. Una es la anemia, la otra se llama las gastralgias, úlceras y gastritis. Posteriormente daños al colon y puede ser hasta el cáncer. No porque la cebolla, no porque el tomate o una lechuga o el limón sean perjudiciales. No, no estamos diciendo que ellos sean perjudiciales en ningún instante. Estamos diciendo que mezclarlos o que mezclar estas verduras con una fruta cítrica es incompatible. Lo mismo que estuvimos hablando ahora, hace un instante, de las frutas y las verduras. No es que ellas sean perjudiciales, entonces no, ya no voy a comer frutas y verduras porque si eso es perjudicial. No, es mezclarlas lo que se vuelve perjudicial para la salud. Por eso la tercera regla dice, no combine alimentos que son incompatibles. Incompatibles. Ahora, no hay algo más incompatible que consumir leguminosas, que son todos aquellos granos que vienen en vainas, o sea, que vienen con su cascarita como lo es los frijoles o frijol, que le dicen en Centroamérica, o las alberjas o los garbanzos, lentejas. Y estos combinarlos con lácteos como la leche o el yogur. Es lo más incompatible que se puede mezclar, porque son los dos de difícil digestión y mezclarlos hacen que se fermenten dentro del cuerpo. Entonces en Centroamérica yo veía en un país llamado Ricas Aguas, que Ricas Aguas es el nombre espiritual, pero el nombre físico de este país es Nicaragua. Y en Nicaragua hacían algo que le llaman el gallo pinto. Creo que es así, si de pronto alguien de Nicaragua me corregirá. Y este preparado con frijol, fritaban los frijoles, o el frijol lo fritaban, y después de fritarlo le hacían creo que un guiso, lo dejaban así, y después le aplicaban un yogur, que ellos le llaman allá una leche ácida, que es un yogur, o sea, cuando se corta la leche, se fermenta, se lo agregan y así se comen eso, con leche agria.